Y ahora sí, Juan Grabois. Muchas gracias, compañera. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeras. Muchas gracias por invitarme, por recibirme con tanto cariño inmerecido. Y la pregunta inicial, con las aclaraciones posteriores, va un poquito mejor, porque mi reacción primera es, yo la verdad no tengo ningún deseo de defender la democracia nominal, burguesa, adjetiva, formal, que no resuelve ninguno de los problemas de nuestra gente. Ni los problemas, grandes problemas de la humanidad, la paz, la sanidad, el ambiente, la desigualdad, ni los problemas concretos de nuestros pueblos, la tierra, el techo, el trabajo, no resuelve nada. Entonces eso, defender eso, no, yo no quiero defender eso, quiero destruirlo, quiero convertirlo en otra cosa. Ahora, uno dice, bueno, está bien, pero está la amenaza del mal, Bolsonaro, Vox y qué sé yo. Yo creo que eso no se va a poder enfrentar haciendo antiderecha o haciendo diagnósticos sobre la derecha o, vamos a citar a Spinoza, indignándose o enojándose contra la derecha, porque Spinoza decía, no alcanza con indignarse, no alcanza con enojarse, hay que comprender, ¿no? Porque las cosas no pasan porque de repente 50 millones de brasileros se volvieron malos y votan a Bolsonaro. Hay algo ahí que no está funcionando. Creo que la única victoria duradera de un proyecto humano es precisamente que haya una alternativa que resuelva las aspiraciones y las necesidades de nuestros pueblos. Que sea menos nominal y más real, un poco menos de progresismo cultural y un poco más de realismo material y social. Y para eso pienso, ¿no?, que hay algunos elementos, primero algunos procesos que tienen que ver con un poco lo que hablaba la compañera, que son el proceso de enunciación y elaboración política, de las grandes líneas políticas, el proceso de organización popular, de masas, de las bases, de los movimientos populares, sindicales, etc. Y el poder institucional. Creo que vamos a coincidir en que son tres elementos, funciones, roles, procesos necesarios para transformar la democracia adjetiva en una verdadera democracia con justicia social. Donde tenemos el problema es cómo evitar la disociación absoluta, donde lo social y lo político no tienen nada que ver, donde la estatalidad y lo social no tienen nada que ver, y donde la enunciación política entra en contradicción con la acción estatal. Gran riesgo de la disociación. Y el otro gran riesgo es de la mezcolanza. Entonces, todo se subordina a la orientación política general o a la acción estatal, en el mejor de los casos, a la organización popular. Y me viene a la mente nuestra militancia en la Argentina con la rebelión popular del 2001, que es de donde surgimos, los compañeros de nuestro espacio político, de muchos movimientos populares, del Frente Patria Grande, etc. Estamos muy influenciados por el zapatismo que decía, hay que cambiar el mundo sin tomar el poder. Después vino Chávez. Me dijo, no, eso es una boludez total. Váyanse al Caracol, hagan un poco de turismo y después vengan a entender. No. Dijo, para cambiar al mundo hay que tomar el poder. Muy bien, Chávez. Y nosotros quedamos ahí medio en una dicotomía extraña, de la que la peor forma de salir, que lamentablemente se va repitiendo y repitiendo, es tomar el poder sin cambiar el mundo. Ese es el problema más grave. Entonces, nosotros encontramos una mini fórmula para este
momento político en la Argentina. Te la cuento porque por ahí puede servir. Que es trabajar estas tres funciones de manera ecosistémica, con autonomías relativas. Entonces, nuestros diputados, concejales, que además los dividimos en tercios, tenemos cupos, ¿no? Un cupo para los pobres, precarizados, excluidos, descartados, descartadas. Entonces, de los 3 diputados nacionales que nosotros tenemos como fuerza dentro de una coalición, una es una compañía cartonera que viene de Villa Fiorito, la villa de Maradona, dicho sea de paso. Otro es un compañero de un asentamiento que tomó tierras, que ganó las tierras, que construyó un barrio con sus compañeros de 500 viviendas. Otro es un compañero del cupo más de la política universitaria, digamos, más de la política de los cuadros tradicionales que se forman en las universidades. Después otra es el compañero Ofelia, que estuvo acá el año pasado, una compañera de la Revolución de las Hijas, ¿no? Que fue la diputada más joven de América Latina, con 18 años. Y otra compañera de un perfil similar, pero del movimiento estudiantil en la provincia de Buenos Aires. Entonces, un cupo para los negros sin dientes, descartados, los que nunca estuvieron en el Congreso, porque hasta el 2019 había mujeres, había varones, lo que no había eran pobres, ninguno. Bueno, ahora hay 2, por lo menos. Y un cupo para los nuevos emergentes de los movimientos que por lo menos en la Argentina surge con más fuerza en los últimos años, el feminismo, el ambientalismo, y el otro para los cuadros políticos más de formación universitaria, ¿no? Ideológica, etc. Es una forma que tratamos de equilibrar la hegemonía que tiene dentro del campo popular los sectores medios profesionales. Y esa es la enunciación política. Ahí están los enunciadores, lo que en el peronismo diríamos los predicadores. Después está la organización popular, que es la columna vertebral, que es la fuerza, que son los movimientos populares. En la Argentina, cuando hablamos de movimiento social, hablamos fundamentalmente del movimiento de economía popular, que viene el movimiento piquetero, el movimiento campesino, de los cartoneros, de los vendedores ambulantes, de las fábricas recuperadas. Es decir, que viene de los excluidos, de los descartados del mercado laboral, del mercado inmobiliario. Y ahí hay una fuerza, ¿no? Que podríamos incluir el sindicalismo también, que tiene que tener una capacidad de impugnación constante. Porque hasta que no se resuelva el problema de la tierra, el techo del trabajo, el salario, la educación y la salud, ¿para qué estamos? Para aplaudir políticos. Entonces, tenemos que incluso cuestionar a nuestros propios compañeros. Y el tercer elemento del poder institucional, por lo menos en este momento político, nosotros le decimos la estatalidad o la microestatalidad, que son compañeros y compañeras que tienen inserción institucional, pero con un programa, hay influencia zapatista, programa de buen gobierno, con objetivos concretos y sin cumplir un rol de enunciación política. Los funcionarios nuestros no son referentes políticos. Son compañeros que están con una misión: urbanizar los barrios, desarrollar la vivienda social, llevar las telecomunicaciones a las comunidades campesinas indígenas, desarrollar un programa de economía popular, objetivos concretos de transformación real de la vida de los compañeros. Y eso nos permitió transitar un momento político de contradicciones, donde necesitamos una política de coalición, como más o menos es lo que les pasa acá. De una coalición que no nos representa como proyecto político, que simplemente es una delimitación con el neoliberalismo duro. Entonces, el primer problema es cómo combinar, sin mezclar ni disociar, estos procesos. El proceso de poder popular, el proceso de poder institucional, el proceso de enunciación política. Ahí hay un tema que hay que terminar de descular. Hay un segundo tema que es más, por ahí no estamos tan de acuerdo con esto, y que es más espinoso, que es el tema de la conducción. Acá por ahí ustedes no lo saben, pero ustedes son Podemos, ¿no? Son populistas latinoamericanos. Les guste o no. ¿Ya lo saben? Bueno, miren, sin conducción no hay populismo. Y la conducción política y la referencia pública no se pueden disociar. Entonces,
Si ustedes ven los procesos latinoamericanos, no me voy a meter en el tema de España. Cuando Correa tuvo que elegir sucesión, eligió a Lenín Moreno. Cuando Evo tuvo que elegir sucesión, eligió a Arce. Cuando Lula tuvo que elegir sucesión, eligió a Dilma. Cuando Cristina tuvo que elegir sucesión, eligió a Alberto. Siempre elegían gente a la derecha, gris y medio deprimente. A veces las cosas se explican más por la psicología que por la ideología, ¿eh? Que nadie me haga sombra, que acá el liderazgo lo tengo yo inconscientemente, porque todo era... Nadie resolvió el trasvasamiento generacional ni del poder. No sé acá cómo les está yendo con eso. Me comentan que están tratando, ¿no? Acá está Lilith, que le está poniendo garra, tiene toda la fuerza, pero empoderar es empoderar. Y después bancatelá, ¿eh? Después bancatelá. Si no, no funciona. Entonces, la conducción colectiva es una linda frase. Pero en nuestros movimientos políticos sociales, la conducción es nominal. Por lo menos hasta donde yo vi. No encontré contraejemplos exitosos. Yo no los encontré. Y el tercer punto, que es previo, que es más importante y que es del que menos hablamos, es cuál es el contenido del proyecto alternativo. Porque podemos hablar de valores generales, humanistas, de solidaridad, el feminismo, ecologismo, etcétera. Podemos hablar de recuperar la dimensión épica de la transformación política y social. Pero a los bifes, ¿qué quiere decir eso? Porque cuando existía el socialismo real, era la socialización de los medios de producción y de cambio. No había tutía. Ese era el proyecto alternativo. En los movimientos de liberación nacional, era la independencia económica, era la nacionalización de los recursos estratégicos. Era claro el programa. En nosotros no hay claridad. Y eso es un problema. Y entonces quiero plantear, me avisan cuando ya estoy medio, ya terminando, quiero plantear, así como propuesta, 4 tríadas. 4 tríadas. La primera es la que construimos los movimientos populares, no de carmelitas descalzas, sino el movimiento de los sin tierra, el MTE, los kurdos, o sea, con el Papa Francisco. Y en ese diálogo surgió una consigna que es la de tierra, techo y trabajo, que es un sujeto social y un programa político. Los que no tienen tierra en cantidad y calidad suficiente para la vida, o porque está contaminada, o porque se la ha saqueado el agronegocio, o porque ni siquiera tienen un parque público en la ciudad, los que no tienen techo, que acá son unos cuantos, o porque están afectados por la hipoteca, o porque viven pagando alquileres leoninos, porque la perspectiva de tener una vivienda pasó de ser una cosa absolutamente obvia a ser un privilegio de una clase cada vez menos reducida, y los que no tienen trabajo, porque no tienen trabajo de calidad, porque no tienen salarios dignos, porque no tienen condiciones laborales, que en nuestra parte del mundo son como mínimo 1/3 de la población y de la fuerza laboral, como mínimo. Y aquí no se sabe muy bien cuántos son. Anduve consultando a gente de distintos ministerios y los números que me daban eran medio raros. Porque, o sea, los 500.000 migrantes no aparecen en ningún lado. Ustedes saben que hay una cosa loca que pasa en la Argentina, tuvimos Ministerio de la Mujer y acá también Ministerio de la Mujer, que hay una categoría que son los inactivos, que en realidad son inactivas, que son las mujeres que hacen tarea de cuidado intradomiciliaria y se llaman inactivas. Laburan horas y horas y horas y se llaman inactivas. Eso habría que cambiarlo de las estadísticas porque es una cosa bochornosa que se le diga inactivas a las personas que hacen una tarea que contribuye a la riqueza nacional. Pero bueno, los números son medio truchos, pero claramente, por lo menos los migrantes, son el sujeto también de los sin trabajo en calidad y cantidad suficiente. Ese creo yo que es el sujeto de transformación, el sujeto más dinámico que junto a los integrados precariamente en el sistema, que pueden ser asalariados de ingresos bajos, y los indignados, que por ahí andan más o menos bien, pero que se solidarizan con los demás, pueden construir un bloque histórico. ¿Y cuál es el programa político atrás de esas 3 T?
La reforma agraria, que es una nueva reforma agraria, que quiere decir que el territorio se protege de la insaciable voracidad del capital. La reforma urbana, que es que no haya ninguna familia y ninguna persona sin techo, por lo menos, ¿no? Y una reforma en el proceso de producción que como mínimo tiene que ser la segunda tríada, que esto lo hablábamos con el Rafa ayer. 1/3 para el sector público, recursos estratégicos, 1/3 para el sector privado, salvo que a alguien se le ocurra alguna idea mejor, y 1/3 para el sector comunitario, que tiene que ser la perspectiva de transformar la exclusión laboral en una forma de integración con nuevas relaciones sociales, y es posible si hay plata. No es magia, no se pasa de la marginalidad más absoluta al cooperativismo socialista por un acto de voluntad o por una resolución de formación de una cooperativa. Eso requiere inversión pública y eso requiere lucha de clases. Si no, no hay un Mengele. La tercera tríada tiene que ver con, para mí, otros elementos que son básicos para la transformación profunda, que es convertir el proyecto alternativo de los valores a las cosas concretas, a las realidades materiales. Y eso se llama planificación, que es una palabra demonizada después de la caída del socialismo real, del peronismo en la Argentina, la planificación quinquenal, decenial, como lo quieras decir. Pero a mí me tenés que decir clarito que si hay un déficit habitacional de 1 millón de viviendas, ¿cuántas vas a construir el primer año? ¿Cuántas vas a construir el segundo año? ¿Cuántas vas a construir el tercer año? ¿Dónde? ¿Cómo las vas a adjudicar? ¿Y cuál va a ser la forma de propiedad? ¿Cómo se van a hacer las escuelas? ¿Cuándo se van a pintar? Es decir, no me podés chamullar con que va a mejorar la educación, que va a mejorar la vivienda y que vamos a hacer una ley para que la gente sea feliz y que después esa ley no se cumpla. Planificación concreta, realidad efectiva. Si no, no funciona la cosa. Y para sostener eso, tiene que haber autoridad política. Autoridad política no es lo mismo que autoritarismo, pero sí tiene que haber autoridad política. Poder político institucional, real. Hoy los gobiernos, que no son los estados, no tienen poder. Y eso es un problema serio. Porque si el gobierno y el movimiento popular no tiene poder, gobierna el mercado. Y es lo que hoy sucede. Y el tercer elemento, obviamente, es el poder popular, sin cual no hay gobierno popular posible y no hay planificación posible, porque o no existen o no se llevan adelante. Para ir terminando un poco, ¿no? Bueno, entonces termino. Sí, vos me... ¿2 minutos? El problema... 2 minutos de España serían como 5 minutos, digamos. Es el nuevo internacionalismo, que tiene una dimensión local. Acá en Europa las palabras son difíciles, porque no sabes cuándo puedes decir nacionalismo, cuándo puedes decir patriotismo, pero se entiende, ¿no? El patriotismo del lugar donde uno nació y que uno lo defiende y que quiere mayores niveles de autonomía y autodeterminación posible. El continentalismo, para la multipolaridad, y el universalismo, que no es lo mismo que la globalización o lo globalizante. Lo universal no es global. La globalización es una esfera que uniforma. Lo universal es diverso. Y con esto sí finalizo.